Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Muy buenas tardes, queridos televidentes, les habla Jorge Luis Garay. Hoy es sábado, el verdadero día del Señor, el cuarto mandamiento de la santa ley de Dios, el séptimo día de la semana. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de la creación del Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Hoy es sábado, la marca, la señal, la etiqueta de Dios vivo y eterno que hizo los cielos y la tierra. Escrito está en Éxodo 31, 16 al 18. Hoy es sábado, el verdadero día para adorar a Dios por los siglos de los siglos. Escrito está en Isaías 66, 22 y 23. Sábado, verdadero día del Señor. Domingo, falso día de descanso. Domingo, día de culto pagano al dios Sol, la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Sábado, verdadero día del Señor. Escrito está en Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Una bienvenida a nuestros amigos, y les recordamos que Escrito está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés
proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en los televidentes el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Por lo tanto, todos nuestros materiales son totalmente gratis, queridos amigos, sin ningún costo adicional, gratis, para que usted sea uno de los miles y miles de personas que se están beneficiando conociendo la historia profética, todo lo que sobrevino a esta tierra y a este mundo, que el Dios presciente, que es omnisciente, que conoce el fin antes del principio, lo ha revelado en su palabra. Profecía para el mundo, profecía general, colectiva, no esa mentira profética y esas profecías mentirosas que le están diciendo a la gente aquí, de que te van a dar, de que te van a poner, de que te van a hacer feliz, de que te vas a conseguir, de que vas a ser ascendido en los puestos, que te van a dar un salario, que vas a tener carrazo, que vas a tener mansión. No, eso es puro diablo hablando allí, susurrándole a la gente en el oído las mentiras de los agentes de Satanás, de los instrumentos del diablo en las iglesias protestantes y en el sistema romano papal. Son los agentes del diablo. El Papa es el agente de Satanás. Los pastores que están invitando a la gente a traspasar la ley y a irse detrás de las huellas del sistema romano papal son agentes e instrumentos de Satanás. Todo el que lleve al mundo a la transgresión de la ley de obedecer a Dios es un agente del diablo, porque lo que hacían los profetas de Dios en la antigüedad y hasta nuestros días, y lo que está revelado en su palabra, es que todo profeta llama a la gente a la obediencia a Dios. Así que por eso venimos estudiando el tema, queridos amigos, de la iglesia. Hablábamos ahora 8 días acerca de ¿cuál es la iglesia de Cristo hoy? Hoy vamos a ver entonces cuáles son las características que da la Biblia de lo que es la verdadera iglesia de Dios. Hablábamos entonces, en nuestro programa pasado, que la iglesia de Dios, del Dios vivo y eterno, es eterna, que la iglesia es eterna. La iglesia no se la inventó Jesús, ni los apóstoles, ni los discípulos de Cristo. No, la iglesia es eterna. Hablamos del evangelio eterno. Las mismas exigencias que Dios le hizo a Adán y a Eva en el Edén son las mismas exigencias que Dios le ha hecho a todos los habitantes en los mundos que no han caído, y son las mismas exigencias que el Señor nos hace a nosotros hoy y a todos los seres que Él crea. Son las mismas exigencias, es fe en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador y guardar los mandamientos de Dios. ¿Por qué cayeron Adán y Eva? Por desobediencia. Ya hablábamos que no fue porque se comió la fruta ni que porque tuvieron una relación sexual. No, Dios antes bendijo la unión entre el hombre y la mujer y les dio orden de multiplicarse y todo como Dios lo había hecho. Eso lo inventó fue el sistema romano papal para poder introducir el celibato y decirle a la gente que el sexo es pecado, que el sexo es sucio, que el sexo es una inmundicia. Y allí crecimos desde nuestra más tierna infancia oyendo que el niño o la niña andaba sin pantalones y le decían sucio, cochino, vaya vístase, no le da pena, no le da vergüenza. Queridos amigos, eso no es cosa de vergüenza, porque el sexo, los genitales son como la nariz, son como las orejas, son como los ojos, igual forman parte de nuestro cuerpo. Lo pecaminoso y lo sucio no es eso, lo torcido es la mente, lo retorcido es la mente de los hombres que se inventaron esas cosas en el sistema romano papal. Ellos son los que han introducido todo lo que es la corrupción, la perversión, la inmoralidad, el hacer sentir y ver a la gente. Por eso es que ellos no se casan, porque con el concepto y con el cuento de que el cuerpo es sucio y que es materia, eso lo enseñaron fue los griegos de allá, de
herencia hoy que trajo el sistema romano papal, eso, de que el cuerpo es sucio, de que es una inmundicia, de que el cuerpo es basura, de que el cuerpo es una cárcel y que lo mejor que le puede ocurrir al ser humano, a la persona, es morirse para que su espíritu se libere y vaya en busca de Dios y sea Dios. Eso lo inventó el papado, queridos amigos. Así que el Señor nos dice que lo que cometieron Adán y Eva fue desobediencia, fue transgresión. Eso es lo que es pecado. Como escrito está allá, la única definición que da la Biblia de pecado, escrito está en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, cuando el Señor dice que pecado es transgresión de la ley y que todo el que transgrede la ley comete pecado. Así de redundante lo pone el Señor allá en Primera de Juan capítulo 3, versículo 4, escrito está, pecado es transgresión de la ley. Así que las exigencias que Dios le hizo es la misma que le hace a todo el mundo y a todos los mundos y a todos los habitantes del universo de Dios. Puso allá en el Edén un árbol, símbolo de fidelidad y de obediencia a Dios, como pacto, queridos amigos, de amistad y de obediencia a Dios. Cuando el hombre desobedece el comer del árbol que Dios le ha prohibido, queridos amigos, entonces el hombre cae en transgresión o en pecado. Así que cuando Jesús vino aquí, no vino a traer nada nuevo, también hablamos de eso, no vino a fundar una iglesia, porque el evangelio es eterno y el fundamento de la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, y Cristo es una persona eterna, queridos amigos, y Cristo es Dios, y Dios es eterno, así su iglesia, Él es la cabeza, y dice que los hombres y las mujeres y los fieles y los obedientes están en Él como piedras vivas, Él como fundamento y el resto como piedras vivas, queridos amigos, como vamos a estudiar un poquito hoy. Eso, Dios, Cristo, entonces también estudiamos, no habita en iglesias o en templos, Él no habita en eso, queridos amigos, como lo estudiamos en el libro de Hechos, capítulo 17, versículo 24, cuando el Señor dice que Dios no habita en templos hechos de manos, por muy rimbombantes, por muy fastuosos, por muy espléndidos, por muy repletos que sean, por mucho derroche que hagan de gasto y de fastuosidad. Allí no está el Señor, queridos amigos. No, Él no es Dios de multitudes, ni de pompas, ni de bellezas, ni de hermosuras. No, queridos amigos, no mora en templo hecho de manos, como escrito está allá en la parábola profética de las 10 vírgenes. Como el Señor nos dice que todas las vírgenes están, ¿qué? Dormidas, todas están dormidas. Y que los pastores son incapaces de despertarlos porque ellos mismos están dormidos, y que son predicadores dormidos predicándole a un pueblo durmiente. Y el Señor dice que muchos hombres y mujeres están al borde de la eternidad y aún son descuidados y estúpidos, esperando que sus pastores más estúpidos que ellos los despierten, y agentes del diablo para llevarlos a Satanás en vez de llevarlos a Dios. Están como, dice que están dormidos, queridos amigos, y dice que Cristo no está allá, Cristo no está con las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes no tienen a Cristo en su medio, están dormidas, están muertas junto con sus pastores. Solo nos dice la parábola profética de Mateo capítulo 25 que a la medianoche, es decir, ahora, hoy, en el fin del tiempo del fin, esta es la medianoche de la humanidad, como escrito está en Isaías capítulo 60, versículo 2, dice que tinieblas cubrirían la tierra y oscuridad las naciones. Este es el momento de más oscuridad espiritual en esta tierra y en este mundo, aunque paradójicamente suene irónico, queridos amigos. ¿Por qué? Porque religión hay por montones en esta tierra y en este mundo. Cada esquina hay un garaje, cada esquina hay una iglesia, cada esquina hay un lugar para predicar, cada esquina hay como dijo el Señor Jesús, una guarida de ampones, cada día hay una guarida de ladrones, en cada esquina hay una guarida de ladrones. Eso es lo que nos dice el Señor en su palabra, queridos amigos. El mundo está saturado de religión, pero de religión
falsa, queridos amigos, de religión diabólica. Y eso es lo que nos dice el Señor, que a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo. Salir de todas estas iglesias a recibirlo. Eso es lo que nos dice el Señor. Cristo no está allá, Cristo anda con otra gente, con otro cuento. Dice que es una procesión que viene alumbrando del camino al Señor Jesús. ¿De camino a dónde? De camino a la casa del Padre. Ese es el zarandeo terrible que va a haber en las iglesias cuando este mensaje se dé, cuando el llamado a salir de las iglesias se dé. Por millones, por miles, los que quieran, los que van a ser salvos, dice el Señor, saldrán. Tienen que salir, les digo que tienen que salir. La única manera para entender lo que tiene que ver con la salvación, la fidelidad y la obediencia a Cristo es salir de las iglesias. Si la gente no sale, no lo van a entender, porque van a estar agarrados de los grillos y de las tenazas y metidos en las fauces de los pastores, como escrito está en Ezequiel, capítulo 34, 10 y 11. Léase todo el capítulo 34 de Ezequiel para que vea cómo el Señor dice que está en contra de los pastores. Así que el Señor nos dice que Él no está con las iglesias, Él está fuera de las iglesias. Y dice, además de que dice que Él no habita en esos templos hechos de manos, Él está fuera. Porque Él sí dice que Él está en medio de ¿cuántos? De 2 o 3. Eso es lo que dice el Señor en los últimos días. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, en mi carácter, en la obediencia a mis mandamientos, en la fe del mensaje, haciendo la voluntad de mi Padre, ahí estoy yo en medio de ellos. Porque eso es lo que no ha podido entender el sistema romano papal, ni tampoco el protestantismo, es que solo la presencia del alto y sublime Cristo Jesús es lo que puede constituir una iglesia. ¿Dónde Él está? Esa es la iglesia de Dios. Donde Él no está es la sinagoga, pero de Satanás, queridos amigos. Así de simple, así de claro y de directo, porque eso es lo que escrito está. Y si no, vayan ustedes al libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, ahí, la última experiencia cristiana que iba a haber sobre esta tierra. Oiga lo que dice el Señor Jesús, hablando de las iglesias, hablando de este mundo cristiano, dice allí en 3:20 de Apocalipsis: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Dónde está Jesús? Está fuera, lo han dejado fuera, le han cerrado la puerta, queridos amigos, han trancado la puerta. Qué triste, qué terrible que el dueño de la iglesia, según se cree, que el Señor de la iglesia lo hayan dejado afuera, lo hayan tirado a la calle, lo hayan dejado botado en el pavimento, queridos amigos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. No le van a abrir, queridos amigos. Por eso él dice, el que habla es individual, alguno, no es los millones del sistema romano papal ni los millones del protestantismo. El Señor dice sí, alguno, no está en plural, queridos amigos, alguno, no dice algunos, ni muchos, ni todos, sino uno. Si alguno oye, el que quiera oír, el que quiera echar su suerte con el Redentor del mundo, ese, queridos amigos, el que quiera obedecer sus mandamientos, ese, el que quiera expresar la gratitud, el que quiera creer en Cristo como su único y suficiente Salvador, a ese, con ese, entraré a Él y Él cenará conmigo y yo cenaré con Él, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. Esa es la historia que no nos han querido contar, esa es la historia que siempre nos han querido ocultar. Por eso dice el Señor que Él no está en ninguna iglesia, queridos amigos, Él no está en ninguna iglesia, Cristo no está en ninguna iglesia. El diablo ha tomado pleno dominio y posesión de todas las iglesias. Mencióneme la que quiera, esa está poseída por Satanás. El Señor dice, y escrito está en el libro de Job, capítulo 15, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad
como agua, dice el Señor, que ni los cielos son limpios delante de Él, queridos amigos. Qué tremendo, qué terrible, qué casa puede haber aquí para el Señor. O como escrito está en segunda de Crónicas capítulo 2, versículos 5 y 6, oiga lo que dice el Espíritu Santo aquí en los labios de Salomón, oiga: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. Mas, oiga lo que el Espíritu le pone en reflexión a Salomón: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos de los cielos, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? ¿Quién le va a hacer casa, queridos amigos? Por muchas 5, 10, 20, 30 San Pedros que le hagan juntas al Señor, no está allí, porque el fundamento de la iglesia es Cristo, no es el pecado, como fue hecho San Pedro en Roma, fue hecho sobre pecado. Fue montado, los cimientos son montados sobre pecado, sobre corrupción, sobre simonía. Eso es la historia, vaya a la historia, verá cómo hicieron a San Pedro en Roma. Vaya, consiga la historia en internet para que usted vea cómo la hicieron. Por eso protestó Martín Lutero. Dice Salomón: mas ¿quién será capaz de edificarle casa, siendo que los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerlo? No son limpios, dice el Señor, los cielos para contenerlo a Él. No pueden contener a Dios en su grandeza, en su pureza, en su santidad, en su belleza y en su perfección. Los cielos de los cielos. Ahora para que digan que esta es la casa de Dios, dice que la casa de Dios, dicen esta es la casa de Dios, este es el templo de Dios. No, queridos amigos, no pudo el hombre con toda su magnificencia Salomón hacer una casa. ¿Dónde quedó el templo de Salomón? ¿Dónde está el templo de Salomón? Desapareció, borrado del mapa. ¿Dónde está el templo en los días de Jesús, cuando Jesús dijo que no iba a quedar piedra sobre piedra? Desapareció, borrado del mapa. No ha quedado sino un muro, y ni el lote ya lo pueden usar los judíos, queridos amigos, porque está ocupado por otra mezquita, por otra cosa. Hicieron tremendo templo los judíos en los días de Salomón. Salomón hizo tremendo templo, queridos amigos, y no se llamó nunca se llamó el templo de Jehová o el templo para Jehová. Siempre, a través de la historia y a través de los siglos, se conoció como el templo de Salomón. Así es simple. Ni siquiera tenía el nombre de Dios, ni siquiera llevaba el nombre para Dios, o el templo de Dios, o el templo de Jehová, o el templo para Jehová. Y después hicieron otro, igual se llamó el templo de Zorobabel. Después hicieron otro, el que estaban haciendo y reconstruyendo, y por el cual acusaron a Cristo de que Él dijo de que lo tumben ese templo, y yo lo reconstruiré en 3 días, queridos amigos, hablando de su cuerpo. Allá fueron y le metieron la calumnia que Él había dicho, que lo tumbaran, que iba a tumbar ese templo, que iba a acabar con el templo. ¿Dónde está el templo? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba el templo para Jehová, se llamaba el templo de Jehová, era el templo de Herodes, queridos amigos. Tremendo, terrible. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y lo que Él nos dice es: ¿dónde habita Dios? ¿Dónde es que mora Dios? Oh, queridos amigos, Él nos dice que Él quiere habitar, que Él quiere morar es en templos vivientes, quiere morar es en personas, Él quiere vivir es en las personas. Ese fue el propósito de Dios al crear al hombre, al crear a Adán y a Eva, al crear la raza humana. El plan de Dios era hacer una creación muy distinta a la que Él había hecho en los otros mundos, y esa creación que Él iba a hacer era un templo viviente, queridos amigos. Por eso la Escritura nos dice que cuando Dios creó a Adán, escrito está ya en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Fue el hombre un ser viviente. El hombre no es un alma viviente, el hombre no tiene alma, el hombre es un alma viviente, es un ser viviente. Eso es lo que es el hombre, queridos amigos. Entonces dice el Señor que Él
sopló en la nariz de Adán, entró Dios en el hombre, entró Dios en ese templo que acababa de hacer, entró Dios en esa nueva criatura que Él había acabado de crear, y de esa manera, queridos amigos, es que el Señor quiere morar en nosotros. Él entra a morar en nosotros, entrando como en el Espíritu, como dice la Escritura. Eso es lo que Dios quería hacer, y ese es el propósito, y ese será el propósito cumplido que Dios cumplirá, como escrito está ya en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 3, oiga lo que dice aquí, en el versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Miren, qué maravilla, queridos amigos. Dios no mora en templos hechos de manos, lo ha dicho la Escritura. Ni los cielos mismos, dicen, pueden contenerlo, queridos amigos. Ni los cielos mismos son tan limpios para contenerlo. Él quiere morar es en personas, en hombres, en mujeres que quieran ser fiel a Él. Él quiere morar es en templos vivientes. Él quiere morar es en mí, si yo le permito vivir, si yo obro y actúo para purificar mi vida, si yo uno mi voluntad caída con la voluntad perfecta de Dios. ¿Para qué, queridos amigos? Para hacer la voluntad de Dios, para obedecer sus mandamientos, para guardar su palabra, para caminar con Él y Él conmigo. Entonces así es que yo vendré a ser templo del Espíritu de Dios, y Dios morará en mí. Ese era el ideal de Dios. Ese era el ideal, que hacer este coco, esto que llamamos cuerpo, esto que llamamos carne, es simplemente un vehículo que Dios hizo, y eso le llama a Él, ¿cómo le llama? Templo. Al cuerpo Dios le llama templo, y Él entra, dice, el Espíritu Santo. ¿No sabéis que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Como escrito está en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, allí mismo, volteé la página, en el versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Mire, qué tremendo. ¿O ignoráis? Sí, ignorábamos. Yo ignoraba eso, queridos amigos. Yo ignoraba. Yo no sabía que el Espíritu de Dios quería morar en mí, que el Espíritu de Dios quería guiar mi vida, que el Espíritu de Dios quería que mi cuerpo fuera el templo de Él. Y todo templo, queridos amigos, es limpio, es reverente. Todo templo es cuidado, todo templo es limpiado, todo templo es, queridos amigos, vivido y experimentado, porque la presencia de Dios está allí. Eso es lo que la gente cree, pero Dios no está allá. Dios está y quiere estar es acá, en ti, en mí, como templos que vivientes, dice el Señor, y el cual sois vosotros, dice, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Así que el Señor nos dice que Él quiere que seamos, ¿qué? Que seamos templo. ¿Y qué es un templo, queridos amigos? El templo, pues, el templo es el edificio en el que estamos nosotros, el edificio, y ese edificio, pues, que se llama templo, vamos a mirarlo, a compararlo con esos templos que hay por ahí, que llaman templos de Dios, que llaman templos de la casa de Dios, pero que no son ni templos de Dios ni casas de Dios. Son, como dijo el Señor, bancos, son guaridas de ladrones y ampones y de depravados y de pervertidos. Queridos amigos, dice el Señor que todo templo necesita ¿de qué? De un sacerdote. Y todo templo que tiene su sacerdote, pues invita ¿a quién? Invita a los adoradores. El Señor quiere que seamos todo, que yo sea el templo, el cuerpo mío es el templo, que yo como persona consciente e inteligente sea el sacerdote, como persona espiritual sea el sacerdote, es decir, el que lo administre, el que lo cuide, y que a su vez yo también sea el adorador. Todo en uno, las tres cosas en uno, que seamos ¿qué? Templo, que seamos ¿qué? Sacerdotes, que seamos ¿qué? Que seamos adoradores en este templo que el Señor nos ha dejado, y aquí lo adoraremos, y aquí seremos sacerdotes de este templo donde está la divinidad del Espíritu Santo, queridos amigos, hasta el último día de nuestras vidas, como lo hizo Jesús. Por eso Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
espíritu, porque Él era templo, porque Él era sacerdote, Él fue sacerdote y sigue siendo el sacerdote nuestro, el mediador nuestro, y Él, queridos amigos, era el adorador, Él adoraba a Dios, era en su vida. Por eso dice: mi comida y mi bebida es hacer la voluntad de mi Padre, y así debe ser tú y yo, y ser ¿qué? Libres. ¿Libres de qué, queridos amigos? Pues libres de toda esta engaño, de toda esta mentira, de toda esta degradación que hay, y de toda esta negocio que han hecho de la religión, queridos amigos, convirtiendo la iglesia, el templo de Dios, lo han convertido en una empresa, y han convertido el evangelio de Jesucristo en un producto, y a la gente, a la pobre gente, la han convertido en clientela, en clientes, queridos amigos. Eso es lo que han hecho el diablo, es el que ha hecho todas estas cosas. Así que nunca fue el plan. Dios no quiere que los hombres que sean arreados, que sean manejados, que sean enseñados, que sean cabresteados, casados, esclavizados, devorados, explotados por hombres. No, queridos amigos, Dios no, ese no ha sido el plan de Dios. El plan de Dios nunca fue ese. El plan de Dios nunca fue ese. Él no pensó nunca en negocio ni montar estas cosas. Mire lo que dice el libro de Ezequiel en el capítulo 34. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién está hablando? Jehová el Señor. Hay que prestarle atención a eso. El que está hablando es Jehová. Dice: ¡ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No hacen sino quitarle panes por la lana de las ovejas, no por la plata de las ovejas. No quieren salvación, no les dicen la verdad, no quieren los pastores que las ovejas vayan al cielo. Los pastores en estas iglesias del sistema romano papal y del protestantismo y de todas las demás iglesias no quieren que la gente se vaya para el cielo. Por eso no les hablan nunca de la segunda venida de Cristo, porque ellos no quieren que la gente se vaya del cielo, porque el reino de ellos quiere que también sea el reino de sus feligreses, de este mundo, queridos amigos. No quieren que vayan al cielo porque su reino es de este mundo. Si la gente se nos va, se nos acaba el negocio, se nos quiebra la empresa, así de simple y así de sencillo. Y por eso dice el Señor, y escrito está en el libro de Ezequiel, en el capítulo 34:10, al mismo 34:10 de Ezequiel, dice: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Quién? Jehová el Señor. Está hablando el Señor. ¿Qué dice Él? He aquí yo estoy contra los pastores. Siempre me costó trabajo entender eso, porque si yo pensaba los pastores son los que trabajan para Dios y los que sirven a Dios y los que aman y cuidan a sus ovejas, ¿por qué Él dice aquí que estaría y que está en contra de los pastores? Queridos amigos, el Señor nos revela que Él yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de sus manos, y les haré dejar de apacentar las ovejas, y ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas, y no les servirán más por comida, porque así ha dicho Jehová el Señor. Vuelve y dice: porque así ha dicho Jehová el Señor. Oiga lo que está diciendo el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día de nublado y de la oscuridad de ahora. De estas tinieblas las va a sacar el Señor, queridos amigos. Esto es lo que nos dice la Escritura. Y esto los pastores no le hablan a la gente de eso. Usted tiene que salir para que venga a estudiar, a mirar con sus propias retinas, con retinas de plomo, mirar, queridos amigos, lo que dice el Señor en su palabra, para hacerla, no tanto para leerla y creer: sí, el pastor, sí, pastor. No, es para hacerla. No es tanto para oír, queridos amigos, no es tanto para leer, sino para escuchar lo que dice el Señor y hacerlo, queridos amigos. Es lo que nos dice el Señor. Por eso es
Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Queridos amigos, el Señor quiere que usted sea libre, que no le rinda cuentas a ningún pastor, que no le rinda cuentas a ningún sistema, que no le rinda cuentas a ninguna denominación, que no espere salvación en ninguna organización religiosa, que no espere usted salvación por grupos, que nos vamos a salvar por grupos, que no crea en palabras de mentira, que esta es la iglesia verdadera. No, queridos amigos, eso lo dijo los profetas Jeremías, ahí en el capítulo 7 de Jeremías, le digo, no crean en palabras de mentiras. Templo de Jehová es este, no, falso, mentira, esto se va a acabar, esto está podrido, esto está llevado del diablo, aquí manda es el Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor. La iglesia, queridos amigos, la iglesia de Cristo es una iglesia que es una iglesia viva, queridos amigos, es una iglesia que es también vida. Por eso el Señor nos dice que esa iglesia solo la maneja es Dios, solo el Espíritu Santo la maneja. Yo mismo iré a buscarlos, yo mismo iré a sacarlos, como escrito está allá en el libro de Salmos capítulo 23. Todo el mundo cristiano conoce ese texto, eso aparece en esquelitas, lo ponen en los avisos, en los carros, lo ponen en todas partes, le regalan esquela a la gente, le regalan avisitos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar, ¿qué hacemos nosotros entonces buscando pastores y buscando, queridos amigos, amos que nos dominen, señores que nos guíen en esta vida y en esta experiencia espiritual que ya toca a su fin, queridos amigos? Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué le falta a ese texto para indicarnos quién salva, quién cuida, quién apacienta, quién guía verdaderamente a la... Si Jehová es mi pastor, pues el pastor ¿qué hace? El pastor guía. ¿Puede Jesús como pastor, como el buen pastor que dice él, que da su vida por sus ovejas, guiarnos a la rebelión contra él? ¿Puede Jesús hacer algo torcido? ¿Puede Jesús guiarnos a la perversión, a la depravación y a la mundanalidad? ¿Puede Jesús guiar a su iglesia para que mate, para que asesine a millones, para que sea pervertida, para que viole niños, para que se robe el mundo entero, para que haga toda clase de mundanalidad y abominación y de blasfemias contra él? Eso guía, dice ahí que el Jehová, el pastor, guía a eso, queridos amigos. Satanás disfrazado con ropajes de sacerdote, en el nombre de Dios, con cara de yo no he sido, con vocecita de niña mimada o de afeminado, como ponen los sacerdotes del sistema romano papal, carita, y cuando están así entre el pueblo se visten común y corriente con ropa así, pero cuando se van a presentar ante las multitudes se ponen toda esa para impactar, para impresionar, para hacer ver que la gente es impactada, queridos amigos, como el diablo disfrazándose de ángeles de luz, queridos amigos. Eso es tremendo, es terrible, pero eso es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. La iglesia de Cristo es viva y es vida, queridos amigos, como dijo el Señor y escrito está en Mateo capítulo 5 versículo 13, al pueblo fiel y obediente a sus mandamientos y que creen en Cristo como su único y suficiente Salvador, vosotros sois la sal. ¿Qué dice el Señor? Sal, queridos amigos. ¿Qué es la sal? La sal es un condimento, queridos amigos, que el Señor usa como instrucción, como representación para mostrarnos a nosotros que la sal no solamente da el gusto, la sal no solamente da el gusto, sino que la misma sal también es vida, queridos amigos, y dice que su pueblo está llamado a darle al mundo un sabor de vida, para vida, demostrarle lo que el Evangelio hace en mí, cómo el Evangelio eterno me cambia, me transforma, cómo yo puedo beneficiarme del Evangelio eterno de Jesucristo, cómo yo puedo gozarlo, cómo yo puedo disfrutarlo, y cómo también yo puedo compartir el Evangelio de Jesucristo, porque es sal. Pero también dice el Señor, allí mismo y escrito está en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 14 y 16, vosotros sois la luz del mundo. El Señor ha levantado a un pueblo, el Señor levanta a un pueblo fiel a Él para alumbrar a un mundo en tinieblas, llevar luz a este mundo. Pero ¿qué han hecho las religiones, queridos amigos? Pues aumentar más las tinieblas, es lo que hace. Solo una luz, si pudiera ver nosotros cómo hay de luz de Dios en esta tierra y en este mundo, veríamos una lucecita aquí y otra lucecita allá,
y otra lucecita allá, y de resto todo el planeta en tinieblas y en oscuridad, un planeta religioso, un planeta de ceremonias y de ritos fríos y sin ningún poder, queridos amigos. Eso veríamos nosotros. Eso es lo que nos dice el Señor. Sal, ser sal, darle un sabor al mundo, queridos amigos, de vida para vida. Luz, vosotros sois la luz, alumbrar a un mundo que aquí, en este planeta, en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de la degradación que el pecado ha hecho, hay gente que quiere obedecer a Dios y que son rectos, honestos, obedientes a los mandamientos, fieles a la Constitución celestial. La iglesia es viva y es vida, no que la iglesia es la jerarquía papal. Esa es la iglesia. Cuando los periodistas van a entrevistar, ¿qué opina la iglesia? ¿Cuál iglesia? Sí. Y los demás, que son cabezas de repollo, mandados y hacer y hagan y vivan esto. El Papa dice hagan esto y todo tienen que hacerlo. Y Dios y su palabra. Queridos amigos, eclesía, la palabra iglesia viene de la palabra eclesía, y esa palabra eclesía es una palabra compuesta y se descompone en dos partes. Es una palabra griega. En el original griego que fue escrito en el Nuevo Testamento aparece la palabra eclesía, y la palabra eka quiere decir es una preposición que quiere decir de, pero esa SD, en la dirección de SD es de aquí hacia afuera, es de aquí hacia allá, esa es la dirección, porque de allá para acá es otra palabra muy diferente que es eis también en griego. Y la otra palabra clesía viene del verbo kaleo, que es llamado en griego. En otras palabras, la palabra eclesía quiere decir salir de, para entrar a. Eso es lo que quiere decir la palabra iglesia, salir de para entrar a, como lo dice el Señor allá en el libro, queridos amigos, de Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9, oiga lo que dice el Señor, el salir de para entrar a. Esa es la iglesia. La iglesia no son paredes, no dice el Señor que está ahí, no. La iglesia es viva, es vida, está en movimiento, está caminando, está andando, está saliendo de aquí, está entrando, está yendo, está buscando entrar. A muchos nos pueden decir que nos hemos salido o que nos estamos saliendo de la iglesia, pero no, antes estamos tratando de entrar a la iglesia, estamos tratando de entrar a esa iglesia que hablábamos ahora 8 días de Hebreos capítulo 12, la congregación esa de los millares y de Dios y de Cristo y del Espíritu. Oiga lo que dice más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Salir de dónde? De las tinieblas, para entrar ¿a dónde? A su luz admirable. ¿Y qué dice el Señor? Linaje escogido, real que sacerdocio. Cada uno es un sacerdote de este templo. Debe ser, tiene que ser un sacerdote, queridos amigos, de su cuerpo, de su vida, administrar su vida. Aquí nadie puede decir, como dice el mundo, por ahí en las tinieblas de la oscuridad espiritual, yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Papá, mamá, marido, mujer, usted no se meta en mi vida, que yo hago con mi vida lo que me dé la gana. No, queridos amigos, aquí nadie puede decir eso porque no somos nuestros. Dice aquí que somos adquiridos, o no dice que fuimos comprados con su sangre y que eso le pertenecemos a Él por creación y por redención. Y aquí nos dice que en otro tiempo fuimos llamados, no éramos pueblo, pero que ahora hemos venido a ser pueblo de Dios, queridos amigos. Eso es lo que nos dice la Escritura. ¿Pueblo qué? Pueblo adquirido por Dios, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Esa es la iglesia. Salir de las tinieblas para entrar ¿a dónde? A la luz admirable de Dios, a su palabra, a caminar con el Señor. ¿Cuál es la iglesia verdadera? Pues el Señor dejó
las características de la iglesia verdadera. Él no menciona que sea la iglesia católica, que sea la iglesia bautista, que sea la iglesia presbiteriana, que sea la iglesia adventista, que sea la iglesia de fe y amor, de amor y fe, de esperanza y amor, de amor y esperanza, que sea la de más allá, que sea la de más acá. No, queridos amigos, y todas se arrogan que somos la verdadera, somos la verdadera. La iglesia católica dice, fuera de la iglesia católica todo el mundo se pierde, dentro de la iglesia católica todo el mundo se salva, y esa misma cantinela la tienen todas las iglesias, queridos amigos. Pero muéstrenos dónde dice esa cosa, dónde dice que esta es la verdadera, todas son las verdaderas. Qué confusión, qué Babilonia tan tremenda la que hay en esta tierra y en este mundo, cuando el Señor dice simple y llanamente, escrito, está allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 17, dice el Señor, queridos amigos, ¿cuál es la iglesia verdadera? ¿Cuál es la iglesia que tiene el Evangelio eterno incorporado en su vida? No lo tiene como propiedad, como dice, no, esta verdad es nuestra, nosotros, el pastor tal la tiene, él se la inventó. No. Queridos amigos, el Señor no da nombres, el Señor no da nombres de identificación, de razón social o de denominación o de organizaciones. Él dice sencillamente, dice el Señor, por sus frutos los conoceréis, así de simple. El manzano no se llama manzano, no es manzano porque se llama manzano, el manzano es manzano porque da manzanas. Un cristiano tiene que dar los frutos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Un cristiano tiene que dar los frutos que el Señor dice que son del Espíritu Santo. No tiene que andar en rebelión ni en desobediencia ni en mundanalidades ni no estas cosas. Escrito está, Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón, Satanás, ya sabemos que el dragón es Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Estamos hablando en Apocalipsis, que es el último libro y que es ya aquí, ahora. Se llenó de ira Satanás contra la mujer. Ya sabemos que mujer significa iglesia, es decir, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Oiga, se fue a hacer guerra es contra la descendencia de ella. ¿Quiénes son ella? Los de ella, la descendencia de ella. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuál es la característica de la iglesia verdadera que el diablo va a perseguir? Él dice que el diablo se llena de ira contra la iglesia, pero no dice que la va a perseguir. ¿Por qué? Porque la iglesia, esta mujer aquí representa las organizaciones religiosas que en cierto sentido están haciéndole alguna pullita al diablo por ahí, diciendo y hablando de estas cosas y llamándole la atención a la gente a la Biblia, pero no es que el diablo se enoje con ellas. El diablo nos dice aquí que se llena de ira contra ella. ¿Por qué el diablo se enoja? ¿Por qué el diablo está en contra airado contra las iglesias y contra las mujeres? Sencillamente porque no se deciden a declararse abiertamente. ¿Qué cosa? Agentes de él. Ya, háganme el culto a mí. Me están adorando en el domingo, me están brincando y bailando y enrumbados en el domingo, pues hablen abiertamente que eso es para mí, díganlo para mí. Por eso el diablo se aira, porque están tibias, como lo leímos allá en el libro de la Odisea, en Apocalipsis 3, la Odisea, la última generación tibia. ¿Dónde está Cristo? Afuera. ¿Quién está enrumbado con ellas allá adentro? El diablo. ¿Y Cristo acá qué? Dándole a la puerta, llamando, ábranme, abran. Y alguno oye. ¿Cuántos irán a oír, queridos amigos? Muchos, millones, dice el Señor, van a salir de allí. Y nos dice aquí que el diablo sí se va a hacer guerra, el diablo sí se va a perseguir, el diablo sí quiere raer de la faz de la tierra, sí quiere matar, sí quiere destruir a los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, para pensarlo, queridos amigos, y decidirlo. Por eso dice el Señor aquí que la característica de la verdadera iglesia es que dos cosas, queridos amigos, la que le presentó a Adán y a Eva. Primero, Adán y Eva tenían una relación sin velo con Cristo, con Dios, queridos amigos, personal. Tenían una amistad con Dios. Cuando esa amistad se rompe, ya el hombre deja de ver a Dios, ya Adán dejó de ver a Dios, ya lo veía, era por la fe, ya sabía que existe un Dios, que hay un Dios que existe, no lo vemos ya, pero sabemos que existe. Y obediencia ¿qué? A sus mandamientos. Dos cosas, una cosa que vino a llamarse fe y otra cosa que viene a llamarse obediencia. Una cosa que es creer en Cristo Jesús como único y suficiente Salvador, y la otra cosa que son los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por eso dice aquí que el diablo va a perseguir y está persiguiendo y quiere raer de la faz de la tierra a los que nos esforzamos por la fe en Jesús y por
El poder que el Espíritu Santo nos da para poner nuestra mente y nuestro ser en obediencia a Dios quiere raernos de la faz de la tierra. El diablo no quiere que se hable de esto, queridos amigos. ¿Cuáles son las características entonces de la verdadera iglesia? Guardan los mandamientos y tienen fe en Jesús. Esos son los santos de Dios. Escrito está en Apocalipsis, en el capítulo 14, versículo 12, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Así de simple. ¿Quiénes son los santos de Dios? Los que canoniza el Papa, la empresa que montó el Papa allá en el Vaticano para ser santos y santas y vírgenes que trabajan para sus intereses. No, queridos amigos, aquí dice el Señor que los santos de Él, los verdaderos santos de Él, son los que guardan los mandamientos de Dios. Juan Pablo, alias Juan Pablo II, murió en rebelión y en desobediencia a los mandamientos de Dios. Alias Francisco y todos sus antecesores murieron, queridos amigos, y viven en rebelión contra Dios. No guardan los mandamientos de Dios, han pervertido los mandamientos de Dios, han adulterado el sábado de Dios, han levantado es un monumento al diablo, mandando a la gente a adorar al sol. El Papa, queridos amigos, no guarda los mandamientos de Dios, no cree que Cristo es el Salvador, no habla de que Cristo viene. Al Cristo lo echaron, venga María para acá, a ella se le han hecho todos los templos, le llaman para María, Santa Tal, el templo de Santa Tal, el centro de Santa yo no sé quién, el templo yo no sé, de la Virgen de yo no sé dónde, para Jesús no hay sino uno o que otro por ahí templo, queridos amigos. Miren, no tienen fe en Cristo, no obedecen sus mandamientos, enseñaron al mundo a traspasar las leyes de Dios. ¿Y qué tenemos? ¿Qué sociedad tenemos? Por sus frutos los conoceréis. ¿Cuáles son los frutos de la influencia del sistema romano papal en este mundo? ¿Cuáles son los frutos de la influencia del protestantismo apóstata en esta tierra y en este mundo? En esta ciudad nada más. Queridos amigos, como lo dijo el Señor, aquí está la paciencia de los santos, los que tienen aguante, los que perseveran, no se desesperan, aguardan que el Señor haga que justicia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, queridos amigos. Así es simple y así es sencillo. ¿Y qué nos dice el Señor? Allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, dice que los fieles a Dios guardan los mandamientos de Dios. ¿Cuáles mandamientos? Pues los que están en Éxodo 20, 3 al 7. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No adorarás imágenes. No te harás imágenes. No las reverenciarás. No las honrarás. Cero imágenes para Dios, sean de santos, muñecos, muñecas. Todo. Tercer mandamiento, no jurarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, queridos amigos, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no harás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciar las cosas de tu prójimo, su mujer, su buey, su asno. El papá dividió, puso a la gente a decir, como quitó el segundo de las imágenes, entonces dividió el 10 y 2, mire, puso el noveno, no desear, y el décimo, no codiciar. ¡Qué burralidad, queridos amigos! ¡Qué estupidez tan grande la que el sistema romano papal hizo, partiendo en dos, poniéndole sinónimos al décimo mandamiento, queridos amigos! Pero ¿qué dice el Señor? Queridos amigos, que estamos en una guerra, en un conflicto ¿entre quién? Entre Cristo y Satanás. ¿Por qué? Por la adoración. ¿Por qué? Por la obediencia a los mandamientos de Dios, queridos amigos. No como dice el sistema romano protestante, que quedaron abolidos los mandamientos. No, las exigencias de Dios son siempre, porque el Evangelio es eterno. Dios no puede exigirles una cosa a unos y otra cosa a otros. Ahora, no puede tampoco el Señor destruir por el diluvio a los violentos y pervertidos antediluvianos y ahora dejarlos impunes. No pudo Dios quemar a Sodoma y a Gomorra y a toda la perversión y la inmoralidad que había ahora, y ahora decir que es una minoría y que sus derechos hay que respetárselos y que no tienen ningún deber y que beban, coman, forniquen y se burlen y se rían y sean diferentes y menosprecien las cosas de Dios. Queridos amigos, esto es para pensarlo. Quiero decirles, traigan sus niños, abran la palabra de Dios, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena tarde. Les habló Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está.
un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está, el programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está, es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre